Ya, lo que estamos viendo ahora tiene que ver todo con la parte de rectas y planos, ¿ya? Y primero hablamos como del plano cartesiano, que en este caso el plano cartesiano es lo que nosotros vemos así dividido en estos cuatro cuadrantes que tenemos ahí. Eh, pero también nosotros, si bien este es el plano cartesiano, nosotros también tendríamos como el espacio cartesiano, que en este caso sería 3D, ¿ya? Este tiene 8 octantes, ¿ya? Solo para que lo mencionemos, no es tan importante como que sepamos el orden de cada uno en este momento, ¿ya? Conceptos importantes. ¿Qué es un punto y qué es un vector? Un punto va a ser una posición en el plano. Por ejemplo, acá tenemos un punto P. Ese punto P va a ser una posición dentro del plano. Lo que es importante es que cada vez que nosotros tengamos dos puntos y los unamos mediante una flechita, eso va a ser como un vector. Un vector entonces va a ir de una posición a otra posición. ¿Sí? Esto puede ser el plano 2D o también podría ser el plano 3D. ¿Ya? Recuerden que la diferencia entre dos dimensiones es que tenemos solamente dos coordenadas, X y Y. En cambio, cuando tenemos un plano 3D, tenemos tres coordenadas, X, Y Z. A través de tres coordenadas se define la posición. ¿Ya? Bueno, como observación ahí nos está diciendo de que dos puntos siempre van a ser iguales siempre y cuando sus coordenadas sean iguales. O sea, si el x1 es igual al x2 y el y1 es igual al y2, quiere decir que esos dos puntos son iguales. ¿Ya? Bueno, ya habíamos hablado un poquito del vector, pero ¿qué es un vector? Se caracteriza en realidad por tener tres componentes. ¿Ya? El módulo o magnitud, que se refiere como al tamaño que debería tener como un vector, la dirección, que nos dice como el camino que está siguiendo dicho vector, y el sentido, que es como si va hacia adelante o si va hacia atrás. ¿Ya? Tres componentes que caracterizan a cualquier vector. ¿Ya? Ahora, las operaciones con los vectores, esas tenemos que saberlas. ¿Ya? Tenemos dos operaciones principales, las cuales son la suma. Si nosotros tenemos dos vectores, U y B, ¿cómo sumamos esos dos vectores? Simple, lo único que tenemos que hacer en este caso es sumar cada una de sus componentes. En este caso aquí no aparece aparece con U, V y otras letras, todo enredado, pero veámoslo como en el caso de 2D. Dos dimensiones, podemos ver de que lo único que tenemos que hacer es agrupar las X con las X, las sumamos, las separamos con una coma, al igual que cualquier otro vector, y sumamos las Y con las Y. Eso sería la suma de dos vectores. En cambio, la multiplicación por escalar, recordemos que el escalar es solamente un número que no es un vector, por ejemplo, el 3, el 8, el 0,4, que vendría siendo como un escalar se representa como un solo número, como una magnitud, que no tiene ni dirección ni sentido. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir esto del alfa? Que cuando nosotros estemos multiplicando ese alfa, que es un escalar, por un vector, ese alfa lo único que hace es multiplicarse por cada una de las componentes del vector, ¿ya? O sea, cada una de las componentes del vector queda amplificada por ese factor alfa, ¿ya? Bueno, aquí nos pasan algunas propiedades, bueno, por mencionar algunas, lo de aquí arriba podríamos comentar que esto es la conmutatividad, así como decir un vector U más un vector V, lo mismo que un vector V más un vector U. La siguiente es la asociatividad, que tiene que ver como con el uso de los paréntesis, que podemos irlos cambiando. La tercera tiene que ver con la suma del neutro aditivo. El neutro aditivo es como sumar algo y que quede neutro, o sea, que quede igual. Y el neutro aditivo siempre va a ser como el cero o el vector nulo, ¿ya? La cuarta propiedad tiene que ver con la suma del inverso aditivo. Inverso quiere decir como contrario y aditivo viene de suma. Entonces, inverso aditivo, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo como el negativo del número, ¿ya? Siempre que a un vector le sumemos su negativo, o sea, el mismo vector, pero con un menos, eso nos va a dar el neutro aditivo, o sea, el vector nulo o cero, ¿ya? La propiedad 5 nos habla de la distributividad, ¿ya? O sea, como que un vector alfa, o perdón, un vector alfa, un escalar alfa, por ejemplo, puede multiplicarse por cada uno de los vectores que están aquí definidos dentro de la operación en la suma, ¿ya? Fíjense que lo único que hizo ahí fue el alfa multiplicarse por cada uno de los vectores por separado, ¿ya? Lo mismo podemos aplicar si tenemos una suma de dos vectores, perdón, de dos escalares, por un único vector. También se vendría aplicando como la distributividad en este caso, ¿ya? Fíjense, sería lo mismo, ¿ya? Lo otro tiene que ver como con la multiplicación, en este caso, si es que multiplicásemos dos escalares por un vector, podemos generar como un tipo de asociatividad también, fíjense,
Como decir, aquí la multiplicación de estos dos escalares por el vector es lo mismo que si multiplicamos el primer escalar por el segundo escalar multiplicado por el vector. Daría el mismo resultado, ¿ya? Y lo último tiene que ver aquí como el uno. En este caso nosotros lo vamos a considerar como el neutro multiplicativo, porque cuando multiplicamos algo por uno nos va a quedar exactamente igual. Ya por eso es como neutro, pero multiplicativo en este caso. Y lo mismo acá, el cero, acá actuaría también, pero como un escalar que va a hacer que nuestro vector siempre nos dé el vector nulo. ¿Ya? El cero como escalar. Esas son algunas como propiedades básicas que hay que entender. Em, ¿Qué otra cosa? Bueno, ahí nos dan como una observación que en realidad el menos uno como escalar multiplicado por cualquier vector hace que se transforme en el inverso aditivo, ¿ya? Delante habíamos visto como una multiplicación entre un escalar y un vector. Ahora cuando hablamos de producto interior tenemos que entender de que es el producto entre un vector con otro vector, ¿ya? Y la forma de multiplicarlo, en este caso cuando es producto interior o producto punto también se le llama, es que multipliquemos cada una de las componentes de ambos vectores y luego esas multiplicaciones se vayan sumando. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí cuesta un poquito verlo con estas U y B, de repente uno se confunde, pero veámoslo en el caso de dos vectores que sean de la forma x1, y1 y x2, y2. Entonces, si nosotros, este es como nuestro vector u y este es nuestro vector b, cuando nosotros decimos u por b, lo único que hay que hacer es como multiplicar estos dos componentes. O sea, sería como x1 por x2 más y1 por y2. Entonces, lo que uno tiene que hacer simplemente es como multiplicar componente con componente y esa multiplicación se suma, ¿ya? Eso vendría siendo el producto interior. Bueno, aquí nos dan algo. Ah, otra cosa que es importante. ¿Qué nos da como resultado esto? Fíjense, acá está definida como la función del producto interior. Entonces, nosotros siempre que tengamos dos vectores, primero tienen que tener la misma dimensión, dichos vectores. Ambos tienen que ser de r elevado a 2 o r elevado a 3, pero ambos el mismo, ¿ya? Y fíjense, ¿qué nos da esto como resultado r? ¿Qué quiere decir eso? Que el resultado es un escalar, ¿ya? O sea, no es un vector. El resultado del producto interior de dos vectores va a ser un escalar, ¿ya? No va a ser un vector entonces, ¿sí? Bueno, algunas propiedades, no sé, por ejemplo, el vector nulo multiplicado por cualquier vector nos va a dar cero. Cero como escalar, recuerden. Fíjense, es distinto el cero vector, que es el vector nulo, con el cero que no tiene un vector arriba. En este caso sería solamente el cero como escalar. También la conmutatividad, fíjense, U por V es lo mismo que V por U, eso del producto interior. También podemos aplicar como la distributividad aquí, fíjense, el vector U multiplicamos acá. Esto también es importante. El producto interior siempre, siempre, siempre va a dar un número mayor o igual a cero. ¿Ya? En este caso nos va a dar. Ah, perdón, me equivoqué. El producto interior entre un vector consigo mismo, eso sí, va a dar un número mayor o igual a cero. ¿Ya? Para cualquier vector que se multiplique por sí mismo. ¿Ya? Siempre eso va a ser mayor o igual a cero. Nos dicen que de alguna forma, si el producto interior entre un vector consigo mismo nos da cero, es porque ese vector era el vector nulo. ¿Ya? Ya, acá nos dan ejercicios, algunos ejemplos relacionados con el cálculo de vectores. ¿Ya? Los vamos a saltar, los vamos a desarrollar después. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aprendemos esto del producto interior? Porque es importante entender lo que es la norma. ¿Ya? Y la norma, ¿cómo la definimos? Bueno, acá, ¿qué es lo que tratan de explicar? Que cada uno de los vectores, cuando calculemos la norma de un vector, lo que tenemos que hacer es como cada uno de los componentes de dicho vector, elevarlo al cuadrado y sumarlo. Pero otra forma de explicarlo es como que también digamos que la norma que nosotros tenemos, cada vez que nosotros la veamos, tenemos que entenderla como el producto interior del vector por sí mismo, pero a eso tenemos que aplicarle una raíz, ¿ya? La norma o módulo, ¿ya? También lo podemos decir. O también representa la distancia, como la magnitud que tiene dicho módulo, dicho vector, perdón.
¿ya? La forma entonces de calcular como esa magnitud es a través de la norma, ¿ya? Y la norma, lo único que tenemos que hacer nosotros es tomar cada componente del vector, elevarlo al cuadrado, y esos números elevados al cuadrado tenemos que sumarlos y sacarle la raíz. Eso vendría siendo como nuestra norma, ¿ya? De nuevo, nos vuelven a dar propiedades, así por ejemplo acá que nos están diciendo, en este caso, la norma siempre va a ser mayor o igual a cero, ya nunca va a ser un número negativo. Nos pasan una propiedad aquí que nos dicen que siempre que tengamos un escalar multiplicando a un vector, es lo mismo que si nosotros multiplicásemos la norma de dicho vector por el escalar, como separado, ¿ya? También puede calcularse de esa forma. Otra cosa que es importante, esto se llama la desigualdad triangular, es que nosotros cada vez que tengamos la suma de dos vectores, eso siempre va a ser menor o igual a, perdón, la norma de la suma de dos vectores va a ser menor o igual a la norma del primer vector más la norma del segundo, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco como para que nos hagamos una idea. Pensemos así como en un triángulo. Piénsalo así. Por ejemplo, este es U, este es B y esto es U más B. Entonces, pensémoslo así. Esto vendría siendo como la norma de U más B. Pero si nosotros somos capaces de sumar la norma de U más la norma de B por separado, fíjense que estas distancias como que suman un número mayor que está aquí, que es la suma de los vectores por juntos. ¿Ya? No sé si se puede se puede ver acá que a través de este triángulo, como que estas dos distancias, si las sumamos, van a darnos una distancia mayor a esta. Es como, veámoslo así como, ¿se acuerdan cuando hacíamos algo como Pitágoras? Si teníamos algo como de este estilo, por ejemplo, no sé, pues aquí podríamos decir que esto era un trío pitagórico, esto vale 3, esto vale 4 y la suma aquí valía 5. Entonces, esta suma, por ejemplo, 3 más 4 nos da 7, ¿ya? Y en este caso nos da 5. Pero recordemos que cuando hacemos estas multiplicaciones, o sea, estos cálculos nosotros en geometría, hay que hacerlos con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Por lo tanto, es como para que nos hagamos una idea de que en realidad la desigualdad triangular nos habla un poco de eso. Y Una cuando calculemos... consulta, Sí, dime nomás, Felipe. ahí, en qué caso sería igual la suma? Sí, el caso, ¿cuándo sería igual? Cuando tú tienes un vector sumado a otro vector, pero Ah, van en la misma dirección. Siempre y ah, ya. cuando tengamos que van en la misma dirección, y en ese caso va a ser cuando la desigualdad triangular nos dé que, o sea, que la suma sea igual a la suma de los módulos de los vectores por separado, ¿ya? Pero solamente si van en la misma dirección. ¿Se entiende un poco? El hecho ya que vayan como en direcciones distintas hace que como que se genere como este triángulo, por así decirlo, y eso ya va a generar que haya mayores distancias. Ya. Luego de esto tenemos que ver de nuevo la definición como de vector unitario, ¿ya? Entonces, un vector unitario en este caso siempre lo vamos a tener que entender como un vector que, al ser unitario, quiere decir que tiene módulo uno. Pero cualquier vector uno lo puede como transformar a un vector unitario. ¿Y cómo se hace eso? Que a cualquier vector uno lo divida por su propia norma. El hecho de que lo dividamos por su propia norma es como un vector tiene un tamaño 3 y al estarlo dividiendo por su norma, que es 3, nos va a guiar ahora de tamaño 1, que es como 3 partido 3. Y ese vector, lo que es importante es que como tiene módulo 1, al multiplicarlo por cualquier otra cosa, es como multiplicar por 1. Como que cuando multiplicamos por 1, ¿qué le pasa al número? Queda igual en términos de magnitud. Pero el hecho de que sea un vector quiere decir que lo que está haciendo es como darle cierta como dirección, ¿ya? Entonces, los vectores unitarios, como para que nos hagamos una idea, son vectores que tienen magnitud 1, pero lo que hacen es como entregar una dirección hacia la cual apuntar, ¿ya? Un vector unitario entonces es importante por eso, como que tiene módulo 1 como vector unitario, por eso se llaman vector unitario, pero al ser un vector tienen una dirección que es importante considerar, ¿ya? Ya, ahora empezamos a ver como conceptos importantes como por ejemplo la distancia entre dos puntos, ¿ya? ¿Y qué sería la distancia entre dos puntos? Fíjense cómo lo definéis, qué es lo que trata de explicar acá la distancia entre dos puntos, con esto de P menos A en norma. Lo único que tendríamos que hacer es como calcular la diferencia entre sus componentes y esa diferencia aplicarle la norma, ¿ya?
Entonces, acá nos dan algunos ejemplos de esto. Entonces, veamos rapidito acá. Por ejemplo, calcule la distancia entre A y B. Fíjense, acá tenemos A y B. ¿Qué tendríamos que hacer? Nosotros calculamos la norma de qué cosa. Esto sería la norma de B menos A, tal cual como nos está diciendo acá. Ahora, veamos, ¿a qué se referirá esto? Vamos y tomamos cada una de sus componentes. En este caso sería así como eh, x2 menos x1, esto al cuadrado, más, perdón, y voy a aplicar la fórmula directamente. Y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. Y esto todo en raíz. ¿Ya? Entonces ahora lo único que hay que hacer es como desarrollar. Vamos acá. Sería x2, que es menos 1, menos 2 al cuadrado, más y2, que sería acá, el 1, menos 3 al cuadrado, más z2, que es menos 1, menos 1 al cuadrado. Y ahora desarrollamos, ¿no? ¿Cuánto nos da esto? El primero es menos 3 al cuadrado es 9, 1 menos 3 es menos 2 al cuadrado, que es 4, y menos 1 es menos 2 al cuadrado, que también es 4. Entonces, 9 más 4 es 13, 13 más 4, 17. El resultado en este caso sería raíz de 17. Ahí nosotros, por ejemplo, estaríamos calculando la distancia entre dos puntos, ¿ya? Que nos pidan calcular la distancia es lo mismo que nos pidan calcular, por ejemplo, la norma. Exactamente lo mismo en este caso. Ahora nos vamos con la siguiente parte que tiene que ver con ángulos entre vectores. Ya, y bueno, la forma aquí como calcular el ángulo entre vectores tiene que ver aquí con hacer el teorema del coseno. Y el teorema del coseno lo que hacen es como aplicarlo a una recta, ¿ya? La demostración me la voy a saltar un poquito, pero es importante entender de que finalmente vamos a llegar a esto. Y esto es importante, porque es una forma de desarrollar como el producto interior entre los vectores. Lo que nos está diciendo de alguna forma es como que el producto interior de u por v de dos vectores va a ser igual a la norma de u por la norma de b por el coseno asociado entre estos dos ángulos. El ángulo entonces lo que nos está diciendo es como esto. Si tenemos un vector apuntando hacia una dirección y lo multiplicamos por otro que está apuntando hacia otra dirección, ese ángulo alfa es el ángulo comprendido entre esos dos vectores. ¿Ya? Siempre se va a referir a eso. Esta formulita es súper importante, la vamos a ocupar mucho después. ¿Ya? Eh, bueno, dos conceptos importantes. ¿Qué querrá decir cuando algo es perpendicular? Perpendicular es lo mismo que decir ortogonal. Y perpendicular es como que formamos ángulos de 90 grados entre los dos vectores. ¿Ya? El ángulo entonces que tienen comprendidos dos vectores va a ser de 90 grados. Y lo que es importante, fíjense, el producto interior entre dos vectores perpendiculares, ¿cuánto es? Esto nos va a dar cero. ¿Ya? Y ojo, ¿por qué nos da cero? Porque si nos vamos a la fórmula, ¿cuánto es el coseno de 90? Cero. Entonces ahí de inmediato sacamos que dos vectores perpendiculares nos dan cero. Y otra cosa importante, el paralelismo. ¿Cuántos dos vectores son paralelos? Bueno, aquí nos define que si un vector es como múltiplo del otro. ¿A qué se refiere con múltiplo? Es como, o sea, por ejemplo, que yo tengo el vector 1, 1,1. Fíjense que si yo tuviese el vector 4,4, el 4,4 es lo mismo que si yo digo 4 factor de 1,1. Este vector tiene la misma proporción en sus vectores, sus componentes, que el otro vector, pero solamente que está multiplicado por un escalar, que en este caso vendría siendo el 4, ¿ya? Entonces, por eso yo me refiero a que digo como que un vector es como múltiplo del otro en términos de que sus componentes son proporcionales a las del otro, ¿ya? Solamente que al estar multiplicado por un número hace que este otro vector sea más grande o más pequeño. Por lo tanto, ambos apuntan en la misma dirección. ¿Ya? Eso vendría siendo lo que es como dos vectores paralelos, que apuntan en la misma dirección. Y para identificarlo, tenemos que ver que sus componentes tengan la misma proporción, ¿ya? Sería como eso. Y ahora llegamos al concepto de proyección. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué es una proyección? Entonces, la forma como trataba yo de mencionarlo es como que
cuando hablamos de que un vector está proyectado sobre el otro, es como la sombra que un vector está dejando sobre el otro. Acá, fíjense que en esta parte se representa bien, o sea, tenemos acá un vector, este vendría siendo como nuestro vector U, ¿ya? Acá arriba nosotros tenemos nuestro vector V, y fíjense que está como, no sé, como que si de aquí nosotros lo vemos como desde arriba, esto dejaría como esta proyección, esto que está aquí en rojo. Eso que está acá en rojo vendría siendo la proyección del vector V sobre el vector U, ¿ya? Bueno, aquí se hace como el planteamiento matemático, como para calcularlo, pero finalmente a lo que se llega es a lo que tenemos acá. Analicemos un poquito esto. Lo que nos están diciendo aquí, en este caso sería la proyección de, sí, la proyección de B, esto es una B, la proyección de B sobre el vector U sería U por B en producto interior, y eso se tiene que dividir por ¿qué cosa? Se tiene que dividir por, ¿qué tenemos ahí? U por U, o sea, el producto interior de U. Y todo esto al final se multiplica por U, que vendría siendo como el vector original que teníamos. Ahora, fíjense en algo. Cuando nosotros veíamos esto, nos decía aquí que esta proyección vendría siendo como un T que está multiplicando como al vector U. ¿Ya? O sea, recordemos acá. Este es nuestro vector U, lo que tenemos aquí, el vector U. Ahora, esto vendría siendo como una parte del vector U, pero para hacer una parte, lo que hacen aquí es como al U multiplicarlo por un escalar T. Entonces, en este caso, ese T estaría como representado por toda esta confracción de vectores, ¿ya? Que sería como el U por V dividido U por U, ¿ya? Bueno, y aquí nos pasan algunas proyecciones en R2, que serían como las clásicas que nosotros sabíamos, así como cuando hablamos de coseno, ¿qué estamos haciendo? Estamos proyectando sobre el eje X. O si nos hablan de seno, ¿qué estamos haciendo? Proyectando sobre el eje Y. ¿Ya? Algo como ese estilo. Entonces, fíjense, no sé, siempre nosotros vemos la proyección como el UX, que vendría siendo eso. El UX vendría siendo como la proyección del vector U sobre el vector X. Entonces, lo único que uno hace es como multiplicar la norma o la distancia del vector U no tiene que multiplicar por el coseno de un ángulo. O lo mismo aquí con el seno. La proyección sobre el eje Y, recordamos que el eje Y por lo general está asociado como al seno. Va a ser la norma del vector U por el seno del ángulo. ¿Ya? Cuando nosotros ahora hablamos de producto vectorial, tenemos que entender de que una nueva forma de multiplicación, en la cual nosotros, al igual que el producto interior, multiplicamos dos vectores, pero los multiplicamos de otra forma completamente distinta. ¿Ya? Entonces, ahora el producto vectorial es lo mismo que el producto cruz, no también le denomina como producto cruz, pero fíjense, cuando vemos la definición de esta función, nos dice que tenemos, por ejemplo, primero, el producto cruz es el producto entre un vector en R3 por un vector en R3. Primero tiene que pasar eso. Tiene que ser un vector de R3 por otro de R3, de tres dimensiones por tres dimensiones. ¿Y qué nos da como resultado? Este, a diferencia del producto interior que nos daba un escalar, este nos da otro vector en R3. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos la operación, pues. Fíjense. ¿Les suena esto, no? Cuando uno multiplica un producto cruz, ¿ya? Bueno, te vale un poco enredado, pero tenemos que verlo un poquito de esta forma. Fíjense. Hacemos la primera multiplicación. La primera multiplicación tiene al itongo. El itongo está asociado como a la primera componente, que es como la componente del X. ¿Ya? El itongo. Y lo que uno hace, como yo le dije así, seleccionamos de esta forma y ahora calculamos el determinante como de esta mini matriz que tenemos acá, que sería multiplicar como el U2 por el B3, esto lo voy a poner color, U2 por el B3, y eso se le resta el B2 por el U3. Fíjense, es lo que tenemos ahí. ¿Ya? Ahora viene el segundo. Nosotros ahora elegiríamos este, el J-tongo. Pero ojo con esto, cuando uno va eligiendo, el primero es positivo y el segundo tiene que ser negativo. Tercero positivo, cuarto negativo y así.
Eso se hace como cuando uno está haciendo estos cálculos como de determinante. En realidad lo que estamos haciendo es un cálculo determinante. Entonces, este de acá, por eso le ponen el menos al tiro. Hay un menos y todo esto vendría siendo como el J tongo. J tongo quiere decir ya que estamos hablando de la componente como Y. Y ahora la mini matriz que elegimos es como la que tenemos acá. Entonces, bueno, para entenderlo sería algo así como el 1 multiplicaría como al B3, el 1, que sería lo que tenemos acá. Y le restaríamos estos dos que están cruzados acá, el B1 con el U3, ¿ya? Se restaría. Y por último vendría el catongo, ¿ya? El catongo está asociado como a la componente Z de los vectores. Esto, en este caso no lo colocaron, porque, por ejemplo, que yo diga algo así como 1,2,3 es lo mismo que yo escriba un I más 2J más 3 catongo. Todo esto son como las componentes, fíjense, son dos formas de notación, ¿ya? Y ahora volvemos a hacer lo mismo, calculamos el determinante en esta parte, entonces lo que yo les comentaba es 1 por V2, 1 por V2 menos V1 por U2. Ya, un poco largo este procedimiento, pero es como se calcula esta parte como de producto vectorial. ¿Ya? Bueno, aquí nos están pasando algunas propiedades, mencionemos algunas, rapidito. Bueno, acá lo que está haciendo es como el producto interior, en este caso de U por un vector, que va a ser resultado del U por V en producto cruz, nos da cero. Y ahí esto es un poco conceptual, porque yo lo que les comenté es que cuando uno multiplica con producto cruz, uno siempre nos termina dando otro vector, pero ese vector siempre va a ser perpendicular a los dos anteriores, ¿ya? Ahora, como ese vector va a ser perpendicular, que nosotros habíamos comentado el producto interior cuando multiplicamos por un vector perpendicular, al ser perpendicular el resultado siempre nos va a dar cero, ¿ya? Entonces eso nos está dando como una propiedad perpectoral, ¿ya? Em, la de abajo es como lo mismo, ¿ya? Fíjense que el hecho de que esté el B en este caso, multiplicando el resultado de un producto cruz que lo involucra al mismo, quiere decir que el vector que dé como resultado eso va a ser perpendicular ya al B. Y el hecho de que sea perpendicular al B y lo estemos multiplicando con un producto punto, respecto a todo esto, nos va a dar cero finalmente. Otra cosa importante, fíjense, el producto interior de U cruz V es lo mismo que menos V cruz U, ¿ya? O sea, en este caso no es conmutativa el producto cruz. Si es que hacemos la conmutatividad, tendríamos que transformar esto a negativo, ¿ya? Ya, me va a saltar un poco esto porque es un poco pesado ver estas propiedades y después se van viendo mejor en los ejercicios, ¿ya? Lo que sí es importante es recordar esta formulita de acá. ¿Qué nos está diciendo esto? Esta es la forma de multiplicar como la magnitud de un vector que uno calcula mediante el producto cruz. Entonces, en el producto interior, recordemos que cuando calculamos delante el producto interior de dos vectores, decíamos que era el módulo de u por v y era multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso, el módulo del producto de dos vectores que se están multiplicando con producto cruz, este módulo va a ser el módulo de U por el módulo de B, pero ahora se multiplica por el seno. Por lo tanto, cuando estemos calculando producto interior o producto punto, acuérdense de coseno. Pero cuando estemos multiplicando el módulo del producto de dos vectores con producto cruz, nosotros lo hacemos con el seno. ¿Ya? Producto cruz, seno, producto punto con coseno. ¿Ya? Bueno, aquí trata de explicar un poquito eso lo que les comenté. Si estamos multiplicando el u con el b, esto que nos va a dar siempre un vector perpendicular a ambos. ¿Ya? Entonces tenemos un u y un b, el perpendicular sería uno que salga de ese plano. ¿Ya? Lo mismo acá. Cuando nos da un resultado, debiese ser como un poco de esa forma. ¿Ya? Bueno, aquí nos da algunos ejercicios. Ahí están como las soluciones. ¿Ya? Em, bueno, nos están dando aquí lo de área. Fíjense que el área que se comprende cuando nosotros calculamos el producto interior de dos vectores.
Ya, perdón, el módulo del producto cruz, en este caso dice que va a ser como el área. Y si queremos calcular, por ejemplo, el volumen, solo lo que vamos a hacer es como, por ejemplo, aquí en la base tenemos los vectores V y W. Eso es como calcular el área, como habíamos visto anteriormente, que lo hacemos con un producto cruz. Pero esto nosotros lo multiplicaríamos con un producto punto por el vector U, que vendría siendo como el vector asociado a la altura. ¿Ya? Ahora, todo eso está como marcado en estas rayitas que vendrían siendo como el valor absoluto, entendiendo que, veamos acá, esto que yo marco aquí en azul es un producto cruz. O sea, nos daría, yo le voy a poner aquí como un vector Z. Pero ¿qué pasa si un vector Z se multiplica con un producto punto, con un vector U? Eso que nos estaría dando un escalar. Entonces no es necesario calcularle como la norma a un escalar, porque ya es un escalar. ¿Ya? Por lo mismo aquí le colocan solamente una rayita que vendría siendo como el valor absoluto, para que el volumen quede positivo. ¿Ya? Eso con respecto a área y volumen. Y ahora entramos a lo importante, que son como las ecuaciones de la recta. ¿Ya? Entonces, fíjense que primero, acá que nos están pasando ecuación de la recta, ¿y qué nos dicen? Dicen que si nosotros tenemos un punto, sea un punto P, en este caso un punto P0, que tiene coordenadas x0, y0 y z0, que va a ser un punto que va a pertenecer a una recta L. ¿Ya? Fíjense, esta recta L va a tener un L vector, un A, B, C, que va a ser un vector paralelo a la recta. ¿A esto cómo se le denomina? El vector director. El vector director es lo que a nosotros nos está dando como la dirección hacia donde apunta. ¿Ya? Y nos dice que P de X, Y, Z va a ser un punto cualquiera en el espacio. Ya, esto va a ser como cualquier punto, ¿ya? Que pertenezca a dicha recta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, a través de como toda esta demostración, lo que nos están diciendo es que esto que tenemos acá va a ser la ecuación de cualquier recta en el plano R3. Vamos analizándola un poquito. Esto es cualquier punto. ¿Ya? Esto vendría siendo como el resultado de nuestra ecuación de la recta. Un X, un Y y un Z. Cualquiera que pertenezca a dicha recta. Esto que tenemos acá, que vendría siendo como el punto inicial. El punto que nosotros sabemos que pertenece a la recta. Y esto se tiene que multiplicar por un K, que esté multiplicado a su vez por él. Esto que vendría siendo el vector director. A la vez, esto que vendría siendo como el P0. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos para calcular una ecuación de la recta, que va a ser siempre un punto inicial, y también vamos a necesitar un vector director. Un punto, fíjense, pensemos así, tenemos un punto en el espacio, pero tenemos que saber hacia dónde apunta. Para eso es el vector director. Como que tenemos el punto, pero necesitamos saber hacia dónde apunta. Y de esa forma, recién ahí empezamos nosotros a saber como la dirección en la cual apunta dicha recta y podemos ya determinar como la ecuación de la recta. Con eso. Bueno, lo que les comenté que esta es la ecuación de cualquier recta. Necesitaríamos un punto y su vector director. ¿Ya? Ahora, fíjense, hay distintas formas de expresar esto. Esto vendría siendo la ecuación paramétrica. Fíjense, la ecuación paramétrica, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí yo lo traté de hacer como con colores. Fíjense que todo lo azul está asociado a qué cosa? Al vector como X, ¿ya? Todo lo que está en rojo al vector Y y todo lo que está en verde como a la componente Z de dicho vector. Entonces, una forma de representar esto como ecuación paramétrica es separar todo lo que es X, todo lo que es Y y todo lo que es Z. Dejamos tres ecuaciones por separado, ¿ya? En cambio, también tenemos la ecuación simétrica. La ecuación simétrica en este caso, ¿qué hace? Ya, esto es un poco extraño porque de lo anterior, lo que hace es como cada una de estas ecuaciones despeja la K, que es la que tenemos acá. Despejamos la K. Y como K tiene que ser igual a K, entonces cada una de estas partes de la ecuación las iguala. Fíjense. Esto entonces sería la forma de ecuación simétrica para representar una ecuación de la recta. ¿Ya? Sí, Entonces, lo único que se me olvidó un poco es la K. a ver, si el lápiz viene siendo como mi ecuación de la recta, por así decirlo, uno siempre analiza como punto a punto. Entonces, la K como que mide como el avance.
Por ejemplo, este es como el K1, esto es con K2, con K3, con K4, con K5. Es como un K es como un número que va haciendo que los puntos vayan como avanzando para formar la línea, ¿ya? Ah, ya. Digámoslo así como que si tú tiras una piedra, como que el K vendría siendo como el tiempo uno al tiempo 2 al tiempo 3 al tiempo 4 como algo así, vendría siendo, ¿ya? Rápido, volvemos a leerlo. Nos dice que encontremos la ecuación de la recta, o sea, sus tres formas de escritura, que pasa por el punto A y tiene una dirección L. Ya. Para hacer esto de inmediato, ecuación de la recta, ¿cuál es la ecuación de la recta? Tenemos que aprenderla. Para definir una recta L, nosotros decíamos que X y Z, esto vendría siendo como el resultado del cualquier punto perteneciente a la recta, va a ser x0, y0, z0, que vendría siendo como nuestro punto inicial. Esto nosotros le sumamos un k. Este k vendría midiendo como el avance de los puntos a medida que avanzamos por la recta. Y a esto le pondríamos como el a, el b, c, porque esto de acá viene siendo como nuestro vector director. Entonces, ¿tenemos nuestro punto inicial? Sí, que esto vendría siendo como el a. Tenemos el vector director, el L también lo tenemos. Y lo único que hay que hacer ahora es sustituir. Entonces vamos, sería como x, y, z es igual a el x0 y 0 y z0 viene siendo el a. Entonces simplemente sustituir. 1, menos 1, 2 más k factor de el L que vendría siendo nuestro vector director en este caso. ¿Ya? Acá sería 2, menos 2, 1. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, una forma de escribir nuestra ecuación de la recta, ¿ya? Pero nos piden las tres formas de escritura. Esta es como la primera, la forma vectorial, ¿ya? Ahora, ¿cuál necesitamos? Recordemos las demás. Ahora podemos usar la paramétrica. ¿La paramétrica en qué consiste? En que nosotros simplemente separemos componente por componente, una ecuación la separemos en las tres componentes. Entonces vamos acá. Vamos con x. Todo esto es x. Entonces sería x es igual a 1, el componente x, y el k por 2, o más 2k. Ahí tendríamos lo que es x. Aquí voy a anotar vectorial. Esto de acá es paramétrica. Vamos con el y ahora. El y sería igual a qué cosa. Acá tenemos al menos 1 y acá al menos 2. O sea, sería menos 1, menos 2. Y recordemos que todo esto está multiplicado por k, así que hay que agregarle la k. No tenemos que obviarlo. Y lo mismo con la z. Vendría siendo como 2. Y en este caso, bueno, ahí está el 2. Y en este caso, el vector director tiene al 1 en el z. Entonces sería más 1 por k, es lo mismo que decir k. Ahí tendríamos la forma de representarlo como una ecuación paramétrica. ¿Ya? Y la que nos falta ahora, ¿cuál sería? La otra es la simétrica. Y la simétrica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomar la ecuación paramétrica, pero despejar las k. Despejamos las k en todos y luego esos argumentos se igualan. Entonces, vamos aquí uno por uno. Por ejemplo, el primero, despejemos la k. En este caso, ¿qué hacemos primero? El 1 pasa al otro lado restando, ¿no? Quedaría algo así como x menos 1 es igual a 2k. Pero este 2, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar dividiendo al otro lado. Por lo tanto, simplemente voy a anotar ahí como x menos 1 partido 2, todo eso es k. En la segunda, ¿qué tendríamos? Este 1 también tiene que pasar al otro lado, pero siempre con signo distinto. O sea, y más 1 es igual a menos 2k, ¿cierto? Ahora, como tiene un menos 2, ¿qué hay que hacer? Este pasaría aquí como menos 2 dividiendo. Ahí estaría el k. Ahora, yo también, en vez de anotarlo así, podría anotarlo como ejemplo. Podría decir que esto es como menos i menos 1 partido 2. Como que este menos lo pasa acá, cambiando los signos. Cualquiera de estas dos va a estar correcta, ¿ya? Y la tercera, que sería esta de acá, fíjense, el 2 como está positivo, tiene que pasar negativo al otro lado. Sería z menos 2 es igual, y en este caso el k estaba solo, que es como lo mismo que dividirlo por 1, ¿ya? Que lo notemos partido 1 es lo mismo que si lo notemos como z menos 2 solamente, ¿ya? Y ahora, ¿qué se hace? Como las k tienen que ser iguales, todos estos argumentos también tienen que ser iguales. Así que, para anotar la simétrica,
Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, x menos 1 partido 2, el primero, tiene que ser igual al segundo. O sea, a y más 1 partido menos 2. Y esto a su vez tiene que ser igual a z menos 2.